Ok, vamos a comenzar con este primer boletín de información que tal vez pueda ser útil, sobre todo a los tomadores de decisión en el contexto latinoamericano, a los líderes de empresas que están ávidos de información para saber cómo conducir sus modelos de negocio en esta nueva economía o en esta nueva dinámica de mercado que pueda llegar a surgir tras esta crisis por la infección por coronavirus. Lo primero que hay que entender es que un virus en esencia no es algo vivo por sí solo. El virus necesita una célula huésped para poder multiplicarse. El virus se interna en las células y aprovecha el motor genético de las células para reproducirse, pero no es en sí mismo algo vivo. Una de las familias es los coronavirus, que generalmente desarrolla síntomas respiratorios, y la enfermedad o la infección conocida por el reciente coronavirus se reconoce como COVID-19 con origen en Wuhan. Ahora, lo importante es tratar de ver en el contexto latinoamericano cómo viene la velocidad de contagio alrededor de los días que llevamos desde el primer paciente detectado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que desde el día 1 hasta el día más reciente o el más actual, estas son fechas del día de ayer, Organización Mundial de la Salud, vemos un poco cómo se están moviendo las velocidades o las aceleraciones de estas curvas de diagnóstico o de detección de nuevos casos. Vemos, por supuesto, el primer país es un país que tiene mayor latencia, es decir, más días desde el primer contagio, pero que también viene creciendo de manera acelerada, es Ecuador. El segundo país en esa aceleración bien podría ser Brasil. Chile reporta actualmente la mayor cantidad de casos en una pendiente mucho más alta, y esto se debe en gran parte a la capacidad de diagnóstico. Están aplicando muchas más pruebas de las que pueden estar aplicando en otros países. Al día actual, es decir, el día 14, Perú, digamos el día 14 de la epidemia, Perú pareciera ser el país con mayor cantidad de contagios en comparación con todos los demás. También se debe en parte a su mecanismo diagnóstico. Colombia se encontraría como el tercer país con más contagios al día 16. En primer lugar estaría Chile, en segundo Perú y en tercero Colombia. Y pues digamos, a este momento ya nos encontramos en medida de contención. Entonces, y es medida de contención temprana. Dentro de la región somos el segundo país con una medida de contención más alta. En el caso de México, encontramos que al día 20 de la epidemia, digamos, se encontraría como el último país con más casos, digamos, reportados. Ahora, importante tener en cuenta algunas de las predicciones que han hecho los expertos. Por ejemplo, el doctor Rosselli de la Universidad Javeriana ha hecho una predicción asumiendo un R sub 0 de 1.5, es decir, asumiendo que cada paciente diagnosticado o cada paciente contagiado puede contagiar a 1.5 más, y asumiendo diferentes retos o diferentes escenarios de mortandad del virus desde 3,2 hasta 5,2, entendiendo que en el mundo aproximadamente es 4.2 el promedio. Entonces eso hace que el escenario más, digamos, optimista para el 20 de abril, si la dinámica de contagio y la dinámica de mortandad continúa y se parece a cómo, digamos, el virus se ha comportado en el mundo, de acuerdo a los cálculos de Rosselli, esto podría podríamos llegar a tener al 20 de abril alrededor de 603 casos versus un escenario sumamente pesimista digamos, de capacidad de contagio del virus de 1.5 por persona, pero con una mortandad de 5.2 podríamos llegar a tener 968 casos en menos de un mes. Ahora bien, algo importante para que todos tengamos en cuenta es la capacidad diagnóstica del país. En este momento Colombia, digamos, ha venido teniendo picos diagnósticos. Fuimos el país con mayor número de nuevos casos el 18 de marzo, pero digamos al 23 de marzo reportamos 0 nuevos casos de la Organización Mundial de la Salud. Importante tener en cuenta que esta cifra es muy variable y depende mucho no solo de la capacidad de diagnóstico, sino que también depende de las medidas que se estén tomando en los países para poder aplicar las pruebas. ¿Qué se ha hecho fundamentalmente en Colombia? Hemos tenido no solamente el Instituto Nacional de Salud haciendo los respectivos test, sino que se ha desplegado en las universidades y en los laboratorios locales de cada región la posibilidad de hacerlo. Se han importado cerca de 50.000 pruebas de Corea del Sur y fundamentalmente esto es útil a la hora, digamos, de acelerar la capacidad diagnóstica.
Algo importante es que en Colombia las universidades en gran parte lo que están haciendo es un paneo de virus, es decir, las personas con síntomas posibles se les está aplicando una contención, un panel de virus, y con este panel de virus es que están dándose cuenta que si la persona tiene síntomas y da positivo para cualquier otra familia de virus, es probable que no sea COVID, pero digamos que en gran parte pueden ser diagnósticos por descarte. Nuestra capacidad diagnóstica realmente depende de tener la prueba exacta, y bueno, de eso también dependerá en gran parte el éxito, como lo podemos saber con Chile, por ejemplo. Miren la pendiente de Chile digamos del 22 al 23 de marzo, cómo pudo crecer. Importante tener en cuenta el comparativo de casos letales versus casos en recuperación. México tiene 2 casos muertos más 4 casos en recuperación. En el caso de Colombia vamos 3-3. En el caso de Ecuador van 18 muertes y 3 recuperaciones, 5 muertes y 1 recuperación en el caso de Perú, 27 muertes con 4 recuperaciones en el caso de Argentina, 34 muertes y 2 recuperaciones en el caso de en el caso de Brasil. Algo importante tener en cuenta, digamos que es notorio acá, Chile es el país con mayor número de recuperaciones en la región versus contaminaciones, digamos versus casos recuperados, perdón. Importante tener en cuenta aquí varios temas. Digamos que en el mundo los primeros 100.000 casos fueron detectados en 67 días, los otros 100.000 más o menos en 11 días, y los siguientes 100.000 más o menos en 4 días. Los 267 casos que reporta Colombia, digamos, hay 15 casos en estudio, de los cuales alrededor de 3 casos se considera que son infecciones adquiridas en comunidad. Digamos que de alguna u otra forma es un nivel de evolución de la pandemia, en la medida en la que se reconoce que no solamente son casos importados, sino que ya en comunidad nos estamos infectando. Digamos que es importante recordar también que el 80% de los síntomas de coronavirus no tienen síntomas graves. Generalmente son cierta pesadez en el pecho, fiebre leve, puede ser por 3 días o menos. Así que es importante la contención en casa, así los síntomas sean ligeros o sean leves, o hayamos estado en contacto con personas con síntomas ligeros o leves. Digamos que desde el punto de vista del test, es importante tener en cuenta que Colombia ha importado 50.000 tests, pero que eso no cambia el curso clínico de la enfermedad. El hecho de ser diagnosticado con un test igual no cambia la calidad de diagnóstico, ni la calidad el proceso, digamos, de tratamiento que la enfermedad pueda llegar a tener. Dentro de los casos que se han detectado muertos, 2 de estos casos se dan en ciudades de alto tráfico turístico como Santa Marta y Cartagena. Y aunque se pueden estimar modelos de cuántos casos pueden estar contagiados por cada muerte, estos modelos matemáticos no deberían ser precisos del todo. Hay que tener en cuenta todo el contexto clínico de la persona fallecida y gran parte de sus, digamos, predisposiciones a que el virus pudiera llegar a ser más letal. Así que no por el hecho de que estos casos se estén dando en ciudades digamos de alto tráfico turístico requieren necesariamente concluir que en esas ciudades va a haber mucho más tráfico. Importantísimo no bloquear los servicios de urgencias de los hospitales. Importante que si se tiene estos síntomas, lo mejor es tratamiento desde casa. Si recordamos el caso del SARS, digamos lo más importante, uno de los aprendizajes más importantes es que, por ejemplo, en Canadá se bloquearon los servicios de urgencia. La gente salía corriendo a urgencias bloqueando la capacidad de reacción del sistema de salud, y no fueron tan exitosos en los primeros momentos de la epidemia. Algo importante es contención en casa y aislamiento inclusive dentro de casa si tenemos síntomas. Bueno, seguimos entonces reportando próximamente otras informaciones mucho más concentradas en las dinámicas de negocio y cómo esta crisis de coronavirus puede llegar a generar oportunidades y recesiones en ciertas dinámicas y en ciertos sectores de consumo y de negocios. Muchas gracias.